Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende a Programar en .NET. Soy Alberto Picazo y en este capítulo vamos a ver cómo crear un proyecto con SP Core, NetCore. Como acaba de salir la versión 2, vamos a ver un ejemplo rápido de cómo crearíamos un proyecto en la 1.0 y otro en la 2.0, ¿vale? Para que podamos ver las diferencias, sobre todo en lo que tiene que ver con la configuración del proyecto, ¿vale? Vamos a empezar con la 1.0, ¿vale? Entonces tenemos aquí, como podemos ver, tenemos abierto un Visual Studio 2017 y sería únicamente darle archivo, nuevo proyecto. Dentro de Visual C tenemos la parte de NetCore. Si estáis usando Visual Studio 2017, pues lo tendréis por defecto. En el capítulo anterior vimos cómo instalar el SDK de NetCore, con lo que si no sabéis muy bien cómo se hace, os invito a que veáis el vídeo. Lo guardamos en la ruta que queramos. Vamos a crear una aplicación web, ¿vale? Porque en el ejemplo que vamos a poner al principio es de una web API. Y vamos a llamarlo Aprende NetCore 1, ¿vale? Por la versión. Esto sería para si queremos crear un repositorio Git, que de momento no. Luego más adelante haremos ejemplos de cómo crear un repositorio Git y todo esto, pero bueno, ahora mismo se escapa un poco del tutorial. Pues nada, le daremos a aceptar y bueno, como instalamos la versión 2, tiene soporte a plantillas de SPAs, ¿vale? Como Angular, React, pero bueno, como en el ejemplo que queremos poner del 1, pues vamos a hacer una web API. Esto lo habilitaríamos si tuviéramos compatibilidad con Docker, que de momento no vamos a ver Docker, más adelante es posible, pero de momento no. Entonces, bueno, para el ejemplo, por de momento sin autentificación. Más adelante también veremos ejemplos con autentificación, pero veamos. Vale, entonces ya tendríamos creado, como podéis ver, vienen con unas plantillas y vamos a pasar un poquito a desglosar lo que sería lo que nos ha creado, ¿vale? Por un lado, tendríamos la clase del program, que sería la entrada, ¿vale? En el program podemos ver que todas estas líneas son las que utiliza para configurar el servidor y las integraciones que queremos con nuestra aplicación. Entonces, vemos que lo que crea es un web host builder, ¿vale? El cual utiliza el patrón builder, que bueno, significa que centraliza las instancias en un único punto de la configuración de sus características, ¿vale? Dicho así, de una forma muy rápida. Entonces, bueno, pues lo que haríamos al crear el web host builder, vemos lo que va a implementar, ¿vale? O sea, todo lo que va a implementar. El Kestrel es un servidor cross-platform, ¿vale? Que utiliza librerías asíncronas, ¿vale? Entonces esto sería, bueno, el servidor. Esto sería la ruta en el cual está el proyecto, que utilizaría el current director. Esto es si queremos integración con el IS, ¿vale? Y el user startup es aquí, pondríamos nuestra clase de entrada, que como vemos aquí es esta. Pero bueno, ahora iremos a ella, pero estamos diciendo que use esta clase como entrada de configuración. También nos ha añadido que utilicemos Application Insights, que es como bien sabemos, es el log el traceo que utiliza para entornos Azure. Y bueno, y luego compile, lo que le está diciendo es que compile todo esto
y run, pues que corra toda la configuración del host, ¿vale? Por reseñar, ¿qué tiene Netcore en comparación al .NET estándar, como dijimos en capítulos anteriores? Ahora vamos a ir añadiendo las extensiones de librerías de lo que queremos ir usando. Antes venía un monolito con la librería entera y monolito entre comillas, ¿vale? Pero vamos, era un framework entero y entonces usáramos o no usáramos esas características las teníamos. Aquí vamos a ir viendo con ejemplos que vamos a ir añadiendo en la configuración pues todo lo que queremos, ¿vale? Así por cosas que se pueden reseñar es pues que viene la inyección de dependencia, viene por defecto, así como pues si queremos aumentar la configuración de la aplicación, pues podemos hacerlo mediante middlewares, ¿vale? Que veremos en el siguiente capítulo, pues en 1 o 2 capítulos, pues iremos viendo en detalle pues cómo utilizar la inyección de dependencias, cómo crear middlewares, cómo generar archivos de localización, que también vienen nativas en Netcore. Y bueno, vienen por defecto en Netcore vienen middlewares aunque se repita, vienen por defecto middlewares de autentificación, de cores, de caching, de routing, de session, de static fields y de URL routing. Esto así viéndolo por encima, como ya digo, en el siguiente capítulo veremos cómo utilizar en detalle esto. Entonces, en la clase de Startup, pues vemos que nos ha creado un eConfiguration root y donde configuraríamos los servicios y la aplicación. Vale, entonces esto, como podemos ver en la plantilla, nos lo ha creado por defecto y en el builder, en el configuration builder, pues nos dice cuál es el root del environment, dónde está la configuración de las app settings, que ahora lo comentamos. Le añade variables de environment, de entorno, y construye la configuración. Bueno, y aquí luego en el capítulo siguiente donde haremos middleware, pues veremos cómo podemos ir añadiendo, aparte de otras extensiones, las que creemos nosotros mismos. ¿Vale? Esto sería a grosso modo como las partes de un proyecto Netcore. Diréis, ¿dónde está el webconfig? Vale, no hay webconfig. Ahora todo irá por el app settings. Como podemos ver, nos ha creado un entorno de local y de desarrollo. Y lo que haremos es, pues también vamos a dedicarle un capítulo a crear variables de entorno, pero resumiendo, cada entorno va a tener su propia configuración, ¿vale? Y si queremos crear otro, por ejemplo, de prepro, pues crearemos otra de prepro, donde tendrá su clave valor para recuperar la información de la configuración, ¿vale? Entonces lo va a recuperar de aquí. También nos ha creado el punto de entrada, que es una API normal y corriente, ¿vale? ¿Y cómo se ejecutaría? Pues si vemos aquí en el Play, podemos seleccionar que tanto lo corra en un eExpress como en un servidor de Netcore, ¿sabes? Entonces, si tenemos este seleccionado y le damos a correr,
se va a ejecutar. ¿Veis? Se está levantando el servidor, el .NET. Yo, aunque está muy de moda hacerlo todo por comandos, pues yo me gusta más hacerlo así. ¿Veis? Se ha llamado a la API a la default, con lo que nos devuelve el API. Entonces, si seleccionamos eExpress, veremos, entonces usará el eExpress de Windows, que si le damos aquí, funcionará exactamente igual. Una de las características de Netcode, que es cross platform, perdón. Entonces, pues nada, pues hemos visto el ejemplo. En uno de los siguientes capítulos vamos a configurar, instalar Swagger y explicar qué es Swagger, ¿vale? Es bastante interesante, con lo que os invito a que lo veáis. Y esto, pues bueno, sería un resumen, ¿vale? De qué contiene o qué nos instala la plantilla si creamos un Netcore 1.0, 1.1. Entonces, ahora vamos a crear un proyecto, otra vez de Netcore. Ya vamos a poner Aprende Netcore 2. Pues seguimos con la misma, nada más que ahora seleccionamos el 2 y también vamos a crear una API web, ¿vale? Crearemos más ejemplos de aplicaciones web o controladores de MVC y todo esto, pero bueno, para que veáis las diferencias, esto no cambia nada. Ya nos está creando lo diré, un proyecto de Netcore 2.0, perdón. ¿En qué se diferencia? Pues ahora lo vamos a ver. Pues bien, si vamos a la clase Program, veremos qué ha cambiado, ¿vale? Si utilizamos, si viéramos el proyecto anterior, pues veríamos que el main es diferente. Entonces, en el program veremos un build web host y un build web host, que es un método que llama a este. Y lo que hace es, como que dice, es encapsular toda la complejidad que tenía de configuración en esta clase de Create Default Builder, ¿vale? Utilizaría lo mismo el uso del Startup y el Build, o sea, se simplifica bastante, ¿vale? La configuración del programa. Bueno, lo mismo que en otro caso, esta clase tiene que ser pública, ¿vale? Para que se pueda acceder desde la configuración, y contiene el configure service y el configure, ¿vale? Básicamente es igual que en el otro, nada más que pues aquí iríamos configurando los servicios, iríamos registrando los servicios que usamos en nuestra aplicación, y aquí la configuración de la aplicación, ¿vale? Entonces aquí iremos viendo que podemos ir añadiendo pues application insights, ya te digo, todos estos son servicios que ya vienen por defecto, cores, autentificaciones, que son las mismas que había dicho antes, ¿vale? Esto iremos viendo, el add login, memory caché, MVC, ¿vale? Si este es el que ya viene por defecto puesto para utilizar las características de MVC, ¿vale? Entonces, aquí vemos que es exactamente igual, la configuración va por clave valor, en los controladores lo mismo, y también tendríamos la carga del IS o por el servidor de Netcore en Linux. Entonces, esto es un poco para que veáis un poco en qué parte se divide
tanto proyectos para 1.1 como para 2.0. Nosotros en principio, ya que está el 2.0, no vamos a hacer nada en 1.0, 1.1, sino ya nos vamos a ir al 2. Entonces, pero para que vierais cuál es la diferencia entre uno y otro, veía interesante poder verlo. No estoy profundizando en cada cosa ni definiendo pues cómo se utiliza inyección de dependencias o la localización o un ejemplo de middleware, porque eso quiero hacerlo en capítulos aparte para que no sean capítulos muy largos ni muy pesados, sino que ir poco a poco, ¿vale? Y que no os traguéis un vídeo de 40 minutos, sino ir dosificando más la información, ¿vale? Entonces, en este caso solamente es para que vierais cómo se crea un proyecto de Netcore, y en los siguientes vamos a ir poco a poco explicando cada característica y con un ejemplo, que es como yo creo que se ven mejor las cosas, viendo cómo se hacen. Pues nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle al like. Suscríbete si quieres estar al tanto de los nuevos vídeos que vayan saliendo. Y nada más, muchas gracias. Un saludo.